Todavía recuerdo sus risitas cuando entré al salón con mi vestido de segunda mano. Lo que mi familia no sabía es que mientras ellos gastaban en apariencias, yo acababa de firmar la escritura de la mansión donde celebrábamos el encuentro familiar. Siempre fui la oveja negra de los Mendoza, la que no encajaba, la que eligió un camino diferente. Mientras mis primos presumían de títulos en universidades privadas y coches último modelo, yo había construido mi fortuna desde cero, con discreción y trabajo duro. No fue fácil. Vengo de una familia donde las apariencias lo son todo, donde el qué dirán pesa más que la felicidad personal. Mi padre, antes de fallecer hace 5 años, me había dicho en su lecho de hospital: Elena, nunca te he entendido, pero siempre he admirado tu valentía para ser diferente. Fueron las únicas palabras de aprobación que recibí de él. Mi madre, siempre sometida a la presión social, nunca tuvo el valor de defenderme frente al resto de la familia. Se limitaba a suspirar y decirme en privado: Hija, ¿no podrías esforzarte un poco más en encajar? Aquel domingo de julio era la reunión anual de la familia, organizada por mi tía Carmela en la impresionante casa colonial que todos admiraban. Una propiedad que llevaba 3 generaciones en venta, demasiado cara para cualquiera de ellos, pero que mi tía había conseguido alquilar para mantener las apariencias. La mansión Rivadeneira, como la conocían todos en el pueblo, era el símbolo del estatus al que los Mendoza aspiraban. Techos altos con molduras originales del siglo XIX, suelos de mármol importado de Italia, jardines diseñados por un paisajista francés. Un sueño inalcanzable que mi tía Carmela convertía en realidad por un día para alimentar su vanidad. Me preparé mentalmente durante semanas para este encuentro. Sabía exactamente lo que pasaría: las miradas de desdén, los comentarios hirientes disfrazados de preocupación, las comparaciones constantes con mis exitosos primos. Pero este año era diferente. Este año yo guardaba un secreto que cambiaría todo. Llegué tarde a propósito. Sabía lo que pasaría. Mi coche, un modelo de hace 10 años que conservaba por practicidad, desentonaba entre los BMW y Mercedes aparcados en la entrada. Mi vestido verde, comprado en un mercadillo vintage, no llevaba etiqueta de diseñador. Mis zapatos, cómodos y gastados, contrastaban con los tacones de marca de mis primas. No me maquillé demasiado, apenas un toque de brillo en los labios. Mi cabello, recogido en una simple coleta, no había pasado por ningún salón exclusivo. Al bajar del coche, respiré hondo. El jardín estaba impecable, con sus rosales en flor y la fuente central funcionando a pleno rendimiento. Podía escuchar las risas y conversaciones desde la terraza. Familias perfectas con vidas perfectas, o al menos eso querían aparentar. Miren quién llegó. ¿Esa falda es de los 80 o de un contenedor? La voz de mi prima Lucía resonó mientras yo entraba al salón. Las risas no se hicieron esperar. Lucía, con su vestido de 3.000 euros y su reciente operación de nariz, la tercera, era la reina indiscutible de la superficialidad familiar. A sus 33 años, vivía de la asignación de sus padres mientras presumía de ser influencer, aunque sus seguidores eran en su mayoría comprados. Elena, querida, ¿no tenías nada más apropiado para ponerte? Mi tía Carmela, anfitriona y jueza suprema de la elegancia Mendoza, me examinó de arriba a abajo con una mueca de disgusto apenas disimulada. Su vestido de seda, sus joyas ostentosas y su peinado perfecto contrastaban con mi sencillez. Lo que ella no sabía es que su collar de perlas era una imitación bastante obvia para cualquiera con conocimiento de joyería, algo que yo había adquirido en mis años de inversión en ese sector. Mi tío Roberto, con su habitual condescendencia, me ofreció una copa de vino barato, mientras reservaba el champán francés para los exitosos de la familia. Elena, ¿sigues con ese trabajito tuyo? ¿Cómo era? ¿Consultora independiente? Deberías hablar con tu primo Diego. Él podría darte un puesto en su empresa. Diego, mi primo de 40 años, asintió con superioridad desde el otro lado del salón. Su empresa de importación de productos asiáticos estaba, según los rumores del sector que yo conocía perfectamente,
al borde de la quiebra. 3 préstamos rechazados en el último año y una investigación por posible fraude fiscal que él mantenía en secreto. Pero ahí estaba, con su traje a medida y su Rolex, falso, por cierto, dándome consejos sobre cómo triunfar en los negocios. Si quieres, puedo echarte un vistazo a tu currículum, añadió con una sonrisa condescendiente. Tengo contactos. Sonreí y asentí, como siempre. Gracias, Diego. Lo tendré en cuenta. Dejé que siguieran con sus comentarios sobre mi aspecto, mi soltería a los 35, mi aparente falta de ambición. Cada frase era un dardo envenenado disfrazado de preocupación familiar. Mi prima Sofía, la única con quien mantenía cierta conexión real, me abrazó discretamente en un rincón. No les hagas caso, susurró. Están todos amargados. Sofía era profesora de primaria, otra fracasada, según los estándares Mendoza. Su sueldo modesto y su pasión por la educación pública la convertían en otra oveja negra, aunque menos radical que yo. Es que no te esfuerzas lo suficiente, cariño, sentenció mi tía Carmela, mientras recolocaba su collar de perlas falsas. Con lo inteligente que eres, podrías tener una vida como la nuestra. Si ellos supieran. Si tan solo supieran que mi trabajito, como consultora tecnológica para startups internacionales, me había convertido en millonaria antes de los 30. Que mi fondo de inversiones había crecido exponencialmente mientras ellos se endeudaban para mantener su nivel de vida. Que mi sencillez no era pobreza, sino elección. Y sobre todo, si supieran que 3 días antes había firmado la compra de aquella misma casa colonial donde ahora me humillaban, la mansión Rivadeneira, con sus 1.200 metros cuadrados, sus 5 dormitorios, su biblioteca histórica y sus jardines centenarios, ahora me pertenecía. La había comprado por debajo de su valor de mercado, aprovechando mis contactos en el sector inmobiliario y la desesperación del propietario anterior, un aristócrata arruinado por sus excesos. La comida transcurrió como siempre, presumiendo de viajes que no podían permitirse, de ascensos que no merecían, de una felicidad que sus ojos cansados desmentían. Mi tía Carmela hablaba de su reciente viaje a Maldivas. En realidad, habían ido a una playa local y manipulado las fotos para Instagram. Mi primo Diego presumía de su nuevo contrato con una multinacional, que yo sabía que se había echado atrás en el último momento. Mi prima Lucía mostraba fotos de su amigo famoso, un actor de segunda que había coincidido con ella en un restaurante y accedido a una selfie. Yo observaba en silencio, recordando cómo me habían excluido desde niña por ser diferente, por preferir los libros a las fiestas, por cuestionar las tradiciones familiares. Recordaba las Navidades donde mis regalos eran siempre los más sencillos, los cumpleaños donde mis logros académicos eran minimizados frente a los éxitos sociales de mis primos. Recordaba a mi padre, atrapado entre su amor por mí y su necesidad de aprobación familiar, incapaz de defenderme completamente. ¿Y tú no dices nada, Elena?, preguntó mi primo Diego, el supuesto empresario exitoso que en realidad estaba al borde de la quiebra. Siempre tan callada, tan simple. Fue entonces cuando decidí que era el momento. No por venganza, sino porque estaba cansada de la farsa. Cansada de que confundieran mi humildad con fracaso, mi autenticidad con pobreza. En realidad, tengo algo que anunciar, dije levantándome con mi copa de vino barato. Quería compartir con ustedes una noticia importante. El silencio se hizo en la mesa. Probablemente esperaban que anunciara un noviazgo o un embarazo, lo único que consideraban un logro para una mujer. He comprado una casa, continué. Una propiedad que significa mucho para mí. Mi tía Carmela sonrió con condescendencia. Un apartamentito, querida. Qué bien, ya era hora de que dejaras de tirar el dinero en alquileres. No exactamente, respondí sacando de mi bolso un sobre. He comprado esta casa, la que estamos pisando ahora mismo. El silencio que siguió fue absoluto. Incredulidad, confusión y shock se mezclaban en sus rostros mientras pasaba las escrituras por la mesa.
Mi nombre figuraba como propietaria de la mansión colonial que durante años había sido el símbolo del estatus al que todos aspiraban. Pero eso es imposible, balbuceó mi tío Roberto. Esta casa vale millones. Tú no puedes... ¿No puedo qué, tío? ¿Tener éxito? ¿Ser rica? ¿O simplemente no encajar en vuestra definición de éxito? Les expliqué entonces, con calma, que llevaba años invirtiendo mientras ellos gastaban, que mi trabajito me había conectado con las mentes más brillantes del sector tecnológico, que había invertido en startups que ahora cotizaban en bolsa, que mi sencillez no era fracaso, sino libertad financiera. La inmobiliaria me comentó que llevaban años intentando venderla sin éxito. Añadí mirando a mi tía Carmela, que palidecía por momentos. Me dijeron que la familia que la alquilaba para eventos estaba teniendo problemas para pagar las cuotas. Mi tía Carmela se llevó la mano al pecho, donde descansaban sus perlas falsas. Nosotros solo la alquilamos para ocasiones especiales, intentó justificarse, para mantener la tradición familiar. Lo sé, respondí con suavidad. El agente inmobiliario me mostró todos los contratos de alquiler. También me comentó que habías intentado comprarla varias veces, pero que los bancos rechazaron tus solicitudes de hipoteca. El castillo de naipes se derrumbaba ante mis ojos. Las apariencias, las mentiras, los años de desprecios. Todo quedaba expuesto en aquel momento de verdad. Mi primo Diego intentó recuperar el control de la situación. Bueno, esto hay que celebrarlo. Mi prima, toda una empresaria de éxito. ¿Quién lo hubiera dicho? Su tono falso no engañaba a nadie. Estaba calculando cómo sacar provecho de mi recién descubierta fortuna. No he comprado esta casa para presumir, aclaré. La he comprado porque siempre la amé, desde que venía aquí de niña. Porque representa todo lo que nuestra familia podría haber sido. Un lugar de autenticidad, no de apariencias. Mi prima Lucía, incapaz de asimilar la nueva realidad, soltó una risa nerviosa. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a echar? ¿Es tu venganza por años de... ¿qué? ¿Por decirte la verdad sobre tu falta de estilo? La miré con compasión sincera. Lucía, con toda su belleza artificial y su vida de Instagram, era profundamente infeliz. Lo veía en sus ojos, en su necesidad constante de validación. No, Lucía, no se trata de venganza, se trata de verdad. He vivido toda mi vida siendo juzgada por ustedes, sintiéndome inferior por no valorar lo que ustedes valoran. Hoy solo quiero que entiendan que hay diferentes formas de éxito, diferentes caminos para ser feliz. Mi tía Carmela, recuperando algo de su compostura, intentó una nueva estrategia. Siempre supe que llegarías lejos, Elena. Siempre fuiste mi sobrina favorita. Solo queríamos empujarte a que alcanzaras tu potencial. Sonreí ante el intento transparente de reescribir la historia. Tía, no necesito que cambies el pasado. Solo necesito que entiendas el presente. No soy mejor que ustedes por tener dinero. Soy diferente porque elegí ser auténtica, incluso cuando eso significaba ser rechazada por mi propia familia. Me levanté, recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir me giré una última vez. Pueden quedarse y terminar la comida. Al fin y al cabo, ahora sois mis invitados. Y a diferencia de vosotros, yo no juzgo a las personas por su ropa, sino por su corazón. La próxima semana comenzarán las obras de renovación. Tengo planes para esta casa. Salí al jardín, respirando el aire fresco de la libertad. No era venganza lo que sentía, sino liberación. Por fin había roto las cadenas de la aprobación familiar que tanto tiempo me habían atado. Mi teléfono sonó. Era Martín, mi socio y amigo, el único que conocía mi verdadera situación financiera. ¿Cómo ha ido?, preguntó. Liberador, respondí mientras subía a mi viejo coche. Pero esto no es el final. Es solo el principio de algo nuevo. 3 meses después, la mansión colonial se había transformado. Ya no era el símbolo de estatus y apariencias que mi familia había utilizado para alimentar su ego. Ahora era un centro cultural donde jóvenes emprendedores sin recursos podían formarse, conectar
y desarrollar sus ideas. Había convertido la planta baja en espacios de coworking, la biblioteca en un centro de documentación sobre innovación social y los jardines en un lugar de encuentro comunitario. Mi familia, tras el shock inicial, reaccionó de formas diversas. Algunos, como mi prima Lucía, desaparecieron de mi vida, incapaces de aceptar la nueva realidad. Otros, sorprendentemente, encontraron el valor para sincerarse. Mi tío Roberto me visitó un mes después de la famosa comida. Vino sin su Rolex falso, sin su actitud prepotente. Vino como un hombre derrotado por sus propias mentiras. «Estoy arruinado, Elena», me confesó entre lágrimas. «Llevo años al borde de la bancarrota, manteniendo una fachada que me está destruyendo. Mi empresa quebró hace 2 años, pero no tuve el valor de decírselo a nadie. Vivo de préstamos que no puedo pagar». No sentí alegría ni satisfacción ante su confesión. Sentí una profunda tristeza por los años perdidos en apariencias vacías. «¿Por qué, tío? ¿Por qué toda esta farsa?» «Porque en nuestra familia el fracaso no es una opción», respondió con amargura. «Tu padre fue el único que lo entendió, que intentó romper el ciclo. Por eso te apoyaba en secreto, aunque no tuviera el valor de hacerlo públicamente». Esa revelación me impactó. ¿Mi padre me apoyaba? Siempre. Estaba orgulloso de ti, de tu independencia. Me lo decía cuando nadie más escuchaba. Pero tenía miedo. Miedo de enfrentarse a la familia, a las tradiciones. Esa conversación sanó algo dentro de mí, una herida antigua que nunca había cerrado completamente. Mi primo Diego también apareció eventualmente. Vino con una propuesta de negocio, por supuesto. Siempre buscando el ángulo, la oportunidad. Pero cuando le expliqué mis planes para la mansión, algo cambió en su mirada. ¿De verdad vas a regalar tu fortuna a desconocidos?, preguntó incrédulo. No estoy regalando nada. Estoy invirtiendo en potencial humano, en autenticidad, en sueños reales, no en apariencias. Diego se quedó pensativo. Nunca lo había visto así. Toda mi vida he estado persiguiendo algo que no existe, una imagen de éxito que me ha dejado vacío y endeudado. Incluso mi tía Carmela, la más orgullosa de todos, acabó reconociendo que había dedicado su vida a impresionar a personas que no le importaban realmente. Vino a la mansión un domingo, sola, sin sus joyas habituales. «Esta casa siempre fue mi sueño», admitió mientras recorríamos los jardines ahora llenos de jóvenes creativos, trabajando en sus proyectos. Pero lo convertí en una obsesión enfermiza. Quería que todos vieran que los Mendoza éramos importantes, que pertenecíamos a cierto nivel social. ¿Y valió la pena, tía? Sus ojos, cansados y por primera vez sinceros, me dieron la respuesta antes que sus palabras. No, desperdicié mi vida en una ilusión. Tu padre intentó decírmelo muchas veces, pero no quise escuchar. No les ofrecí dinero. Les ofrecí algo más valioso. La oportunidad de ser auténticos, de reconstruir sus vidas sobre bases reales, no sobre apariencias. A mi tío Roberto le propuse un puesto como mentor de emprendedores en dificultades. Su experiencia de fracaso, ahora asumida con honestidad, podía ser invaluable para jóvenes que comenzaban. A Diego le sugerí que utilizara sus contactos internacionales para crear una red de comercio justo, no de importaciones baratas. A mi tía Carmela le ofrecí coordinar eventos culturales en la mansión, canalizando su talento social hacia algo constructivo. Algunos aceptaron el desafío. Otros prefirieron seguir en su mundo de fantasía. Yo respeté ambas decisiones. 6 meses después de aquella comida que lo cambió todo, organicé una nueva reunión familiar en la mansión. No para presumir, no para humillar, sino para ofrecer un nuevo comienzo. La última reunión familiar fue muy diferente a todas las anteriores. Sin lujos innecesarios, sin competiciones veladas, sin juicios por la ropa o el coche. Solo personas compartiendo historias reales, sueños auténticos, fracasos y éxitos verdaderos. Mi madre, que había permanecido en silencio durante toda esta transformación, me abrazó con lágrimas en los ojos.
Tu padre estaría tan orgulloso, susurró. Tú has conseguido lo que él siempre soñó, romper la maldición de las apariencias en esta familia. Llevé el mismo vestido verde de aquella famosa reunión, pero esta vez nadie se rió, porque habían aprendido que el valor de una persona no está en su apariencia, sino en su esencia. Y yo había aprendido que la verdadera riqueza no está en poseer una mansión, sino en tener el valor de ser uno mismo, pase lo que pase. Que el éxito real no se mide en cuentas bancarias o en aplausos sociales, sino en la paz interior que viene de vivir en concordancia con tus valores. La mansión Rivadeneira, antes símbolo de estatus y exclusividad, ahora era un espacio de inclusión y autenticidad. Y los Mendoza, poco a poco, estábamos aprendiendo a ser una verdadera familia, no una competición de apariencias. Porque al final, cuando caen las máscaras y se desvanecen las pretensiones, lo único que queda es la verdad. Y la verdad, aunque a veces duela, siempre libera.